Pues bien, amigos de Centro Urbano, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos, darles la bienvenida a una charla más de esta serie de conversaciones que hemos preparado justo para tratar de entender un poco y dimensionar lo que está pasando en la industria inmobiliaria, en la industria de la vivienda, con la llegada del COVID-19. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos a una autoridad en el sector, a alguien que puede hablarnos y puede ayudarnos a dimensionar un poco lo que está pasando. Tenemos a Roberto Eses, director general de Viva Anuncios. Roberto, ¿cómo estás? Hola Edgar, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y saludar a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Pues muy agradecidos porque nos regales estos minutos y justo para tratar de dimensionar cómo está impactando el COVID-19, cómo les ha ido, cómo han sentido esta crisis sanitaria. Ha sido un tema complicado. Para ser súper transparente, obviamente ha habido cierta resistencia a la búsqueda de propiedades. Creo que estamos en una situación de mucha incertidumbre para los usuarios, para todos nuestros aliados comerciales, donde la gente no sabe qué va a suceder. Hemos visto una disminución importante en el tema de búsqueda en venta, pero a su vez hemos visto que se ha mantenido más la búsqueda de rentas a una menor escala en términos de precio. Tenemos el benchmark a nivel global, donde vemos países que ha disminuido entre un 30 y un 50% las búsquedas de propiedades online. México ya teníamos una penetración todavía un poco limitada en cuanto al número de búsquedas que se hacen de forma digital, que está rondando las 8 millones de búsquedas o usuarios que buscan propiedad online, con lo cual empezamos a ver ya también una recuperación. Las primeras semanas, cuando arrancó esta contingencia a mediados de marzo, vimos una disminución y un impacto fuerte. Ahora estas últimas 2 semanas hemos visto una recuperación de un 10 a un 15% contra semanas anteriores. Roberto, pero si me permite nomás hacer el paréntesis, se nos une a la conversación el arquitecto Horacio Urbano, presidente de Centro Urbano. Arquitecto, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo por acá. No, hombre, muchas gracias por el espacio, mi querido Edgar, tú que estás llevando esta parte de la serie. Y la verdad es que viendo a Roberto, no quería perder la oportunidad, digo, teniendo la ventaja de poder pedir que me hagan el favor de conectarme, para saludar a Roberto, porque la verdad es un tema muy importante que va muy encaminado a la gente, a la sociedad, cómo entender lo que está pasando en el sector inmobiliario y atender las necesidades de la gente que pueda seguir necesitando un lugar para rentar, para comprar. Eso me parece muy importante. Roberto, buenas tardes y por aquí ando. Síganle, por favor. Es un gusto Gracias, arquitecto. saludarte, Horacio. Qué gusto tenerlo por acá, arquitecto. Y bueno, bien, sí, en algún momento, si Roberto no tiene inconveniente, integraremos al arquitecto en algunos puntos que creamos que puede aportar, que por supuesto es un hombre conocedor y que abonará a la charla. Roberto, preguntarte en esta lógica, ya nos mencionabas que sí sentían un impacto a la baja en la búsqueda de propiedades a través de la plataforma. Más o menos en porcentaje, ¿tienen dimensionado cuánto pudo haber caído en estas semanas? Mira, en términos generales hubo una disminución entre un 30 y un 50% las búsquedas en general. La verdad es que en términos de contactos generados se mantuvo bastante estable. Esto a que también estamos mejorando e impactando de una forma más asertiva a la gente que sigue y continúa buscando. Creemos que quien tiene en mente cambiarse de casa es algo que toma tiempo tomar esa decisión, pero una vez que la tienes es difícil cambiarla. Lo que sí estamos y tenemos una gran expectativa es que una vez terminando esta contingencia, el tiempo para recuperar esto va a ser sumamente rápido. Es una de las categorías a nivel global que más rápido se recuperan versus otras que tienen un mayor impacto, ¿no? Roberto, ahorita mencionabas un detalle muy importante, que veían, perdón, la baja en la búsqueda de vivienda para compra, la venta, pero veían este fenómeno para arriba, la búsqueda de vivienda en renta. ¿Eso cómo lo están viendo? Más que verlo hacia arriba, se ha estabilizado, o sea, ha estado mucho más estable. Lo que vemos es que la gente está empezando a hacer una búsqueda por una propiedad de un menor precio en términos de renta. ¿Por qué? Porque viene incertidumbre. Sabemos que mucha gente tuvo impacto en sus ingresos, ya sea en el recorte del ingreso o la pérdida completa del ingreso, con lo cual la gente no quiere tener compromisos que desafortunadamente pueda
no cumplir con ellos en el corto plazo. Roberto, preguntarte aquí, ¿cuál era tu perspectiva o la perspectiva que tenían desde Vivanuncios al inicio de 2020 en comparación con 2019? Veníamos de una dinámica en la que se había denunciado mucho que había incertidumbre, que el sector de la vivienda atravesaba un momento con indicadores a la baja, pero ustedes el inicio de 2020, ¿cómo lo sintieron? Y sobre todo ese efecto que representó el COVID-19, ¿qué tanto significó este cambio de perspectiva para el año? Sí, excelente pregunta, Edgar. Fíjate que nosotros arrancamos 2020 con crecimientos de arriba de 20% año contra año, lo cual pintaba un panorama sumamente positivo y alentador y un tema de recuperación, ¿no? Porque es un 2019 un poco más lento. La realidad es que ahora, desafortunadamente, pues el impacto del COVID-19 cambia totalmente esta perspectiva y más el no tener certidumbre de cuándo podemos regresar a nuestras labores de forma no regular. Entonces, sí, desafortunadamente cambia. Tuvimos un enero, un febrero sumamente positivos, inclusive un marzo donde pintaba tener una tendencia también a la alta y las últimas 2 semanas desafortunadamente se empezó a desacelerar bastante y bueno, obviamente cerramos el mes ya con datos no muy positivos. Roberto, ustedes tienen mucho contacto con los profesionales inmobiliarios, con los asesores, con esta parte que digamos es la intermediación entre quien busca una propiedad y quien la busca adquirir o rentar o alquilar. ¿Cómo están sintiendo el ánimo en esta parte, en esta parte de la cadena? Sobre todo en cuanto, bien lo decías, en cuanto a la reactivación una vez que pase esta contingencia y en cuanto a la actividad en lo que estamos viendo ahorita. Sí, fíjate que nosotros notamos que la actividad en realidad del lado profesional, de los profesionales inmobiliarios, tomó un poco más de tiempo en desacelerar. Inclusive vemos todavía gente que está trabajando de forma activa en términos de hacer visitas y demás. Sabemos que el profesional inmobiliario pues tiene una dependencia muy alta al proceso de transaccionar, ya sea la renta o a la venta de una propiedad, con lo cual pues hay gente que a su vez sigue interesada en poder cerrar una transacción en estas semanas. Entonces, sí tomó un poco más de tiempo. Ahora vemos que empieza a verse más complejo y aquí es donde del lado de Vivanuncio estamos tratando de apoyar con herramientas tecnológicas donde puedan hacer recorridos virtuales en tiempo real, ¿no? Una herramienta que te permita agendar una cita y poder hacer un recorrido en tiempo real, donde te permita hacer recorridos virtuales, donde puedes subir videos de YouTube directamente a la plataforma y que la gente pueda ver un poco más de forma animada, no más que solamente una fotografía. Ok, ahí, ¿qué planes tienen? ¿Tienen algunos proyectos en concreto? Me parecía. Sí, correcto. Para el lado de los desarrolladores, para toda la parte, digamos, de venta nueva, estamos lanzando una feria virtual, que es Expo Vivanuncios, que será del 4 al 10 de mayo. Esto con la intención de poder promover los proyectos más relevantes a nivel nacional. Obviamente buscamos, por supuesto, tener algunas ofertas que sean interesantes para todos los usuarios. Y por el otro lado, poder tener también herramientas tecnológicas, como ya bien decíamos, recorridos virtuales, recorridos en YouTube, recorridos virtuales en tiempo real, que no solamente sean recorridos 3D. Y obviamente, pues invitamos a todos a que participen. Vamos a tener alrededor de 20 webinars, una agenda sumamente interesante, desde prácticas para mejorar y hacer remodelaciones en casa hasta temas de interés del momento. Es una práctica interesante. Roberto, preguntarte, ¿crees o consideran, ustedes siendo una empresa, digamos, que apuestan a la tecnología o que su base es la tecnología en el sector inmobiliario, esperarían una reconfiguración de fondo en la concepción del negocio inmobiliario? Ya muchos dicen uno de los puntos más repetidos en esta contingencia es la necesidad de que los profesionales inmobiliarios volteen hacia la digitalización, hacia echar mano de más herramientas digitales para concretar sus operaciones. En ese sentido, ¿qué lectura le darían? ¿Cómo están viendo el panorama? Yo creo que sí, yo creo que es un momento donde ahora sí que de forma obligada vamos a tener que evolucionar en todos los aspectos, en un sector que ha tomado un poco más de tiempo la digitalización,
creemos que el tema de los recorridos virtuales, inclusive poder tener una cita virtual, digamos, con el asesor inmobiliario o el profesional inmobiliario, donde pueda platicarme un poco más sobre la propiedad y luego poder agendar un recorrido virtual. Creemos que sí va a haber una evolución. Es difícil poder dar ahora si esto y estas tecnologías llegan para quedarse o van a ser de momento, ¿no? Vamos a necesitar esperar un poco más de tiempo para ver cómo se adapta y lo adopta el sector inmobiliario. Arquitecto, ¿usted qué visión tendría? Fíjate que de esto, digo, estamos conectados en una transmisión remota, entonces me parece que el futuro para el sector inmobiliario tendrá que ver con eso, ¿no? Con la capacidad que tengan los profesionales de la industria de vincularse con plataformas como la de Ivanuncios, en este caso, que estamos platicando, para poder tener un manejo eficiente de la información. Vivimos tiempos, Roberto, y tú pues, eres especialista, donde si algo sobra es información. El tema de la tecnología, más que concentrar esa información, es tener la capacidad de procesarla y ayudar a que la gente tome mejores decisiones. En ese sentido, ¿qué ofrece hoy una plataforma como Vivanuncios y como alguna otra que pueda estar en el mercado? ¿Y qué debiera ofrecer una vez que salgamos de esto y como sociedades nos hayamos acostumbrado más nos hayamos acostumbrado y resignado? Porque yo, por ejemplo, que soy malo para la tecnología, pues me tengo que acostumbrar y me tengo que resignar a esto, ¿no? Hoy me he tenido que bajar 2 aplicaciones diferentes para charlas como esta. Entonces, ¿qué hay en este momento que puede ofrecer plataformas como Ivanuncios y qué debemos esperar de la evolución de una plataforma después de problemas y topes como el que nos estamos llevando? Yo creo que, gracias Horacio, excelente pregunta. Yo creo que la tecnología y como decíamos hace un rato en el sector inmobiliario siempre ha venido un poquito rezagada. Digo, un poquito de cifras. En México existen alrededor de 80 millones de internautas o gente que ya está conectada, de los cuales solamente el 8% de esos 80 millones hacen búsqueda de una propiedad online. Entonces, yo creo que bajo esta circunstancia vamos a ver un incremento, o sea, mucho más gente va a tener que empezar a migrar a la búsqueda de forma digital, por un lado, y nosotros desde el lado de plataforma, desde el lado de Vivanuncios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que ofrecer mayores herramientas. Yo creo que la gente va a aprender a convivir más con herramientas tecnológicas, como bien lo decías. Tuviste que bajar 2 herramientas nuevas hoy, que a lo mejor en una situación normal nunca se te hubiera ocurrido, te hubiera pasado por la cabeza poderlas descargar. Y creo que en ese sentido vamos a tener que nosotros ayudar al usuario a poder clarificar todas las dudas que tiene, porque el acceso a más información también genera más preguntas y más dudas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros desde un lado, dando soporte a nuestros socios comerciales y estratégicos, poder ofrecer ayudas a clarificar, cómo ayudar a clarificar esas dudas que pudieran existir? Y luego, por el otro lado, pues, dar herramientas tecnológicas a todo el mundo inmobiliario. Como decíamos, recorridos virtuales. Imagina que puedes mostrar una casa, hacer un open house de forma remota, ¿no? Donde enseñas la casa y tienes 10, 15, 20, 50 o 200 personas conectadas en tiempo real, viendo cómo estás haciendo ese recorrido, que pueden generarte las preguntas, aclararlas, y esto va a ayudar a poder de alguna manera no tener que esperar a hacer una convocatoria de forma presencial. Es a donde nosotros estamos apostando un poco. Sabemos que va a ser difícil poder cerrar una transacción de forma digital, pero puede, creo que, dar una gran percepción de lo que es la propiedad y ver si realmente tengo interés, y con lo cual hacer una visita presencial va a ser un grado de conversión mucho más alto. Bueno, yo creo, perdón, sigo por acá, yo creo que uno de los retos para ti, por ejemplo, es tener más interacción con las instancias de gobierno para lograr hacer un mapeo que diga cuáles son los procesos que se tienen que digitalizar para que esto pueda funcionar. Tocando base estos días nos hemos encontrado con ese sentir. Ayer hablábamos con desarrolladores de diferentes lugares del país en otra transmisión en línea y nos decían eso, de que ellos quisieran que en este momento
estarían vendiendo mejor si buena parte de estos procesos pudieran ser en línea. Temas como avalúos, como verificaciones, como temas catastrales, como un montón de cosas. Las firmas, incluso las firmas de créditos hipotecarios, creo que se puede avanzar mucho. Y ahora, tú que tienes la experiencia de que Ibanuncios es una plataforma que opera en varios países del mundo, en otros lugares, ¿cómo se ha logrado avanzar para que esos procesos, yo imagino que tienen mayor grado de avance en ese proceso de digitalización de los procesos inmobiliarios, ¿no? La pregunta sería, ¿qué más avance tienen y cómo lo han logrado? Sí, por supuesto. Fíjate que, no nos vayamos tan lejos. Países como Estados Unidos, donde puedes completar una transacción de compraventa al 98% de forma digital. Desde el avalúo, la confirmación del crédito hipotecario, todo lo que es el proceso de validación, digamos, de la transacción. Hay un proceso que le llaman escrow, donde sí físicamente alguien tiene que ir a la propiedad, hacer una evaluación y dar un resultado a ambas partes, al comprador y al vendedor, donde les dicen, oigan, está pasando esto con la propiedad, el precio del mercado es correcto, entonces ustedes pueden o renegociar o simplemente completar la transacción. Entonces, hay diferentes procesos porque no en todo el mundo corre exactamente el mismo proceso. Entonces, cada país tiene una situación e instancias distintas a las que hay que acudir, pero sí hemos visto que ya países tienen un avance en este sentido mucho más alto. Y la pregunta, y más tratándolo de aterrizar en México, es, yo personalmente no sé si me veo comprando o rentando una propiedad que no he visitado físicamente, ¿no? Entonces, creo que viene más desde un tema cultural a que sea un tema de falta o disposición de tecnología. Y sí, por la parte de poder acercarnos a todas estas instancias de gobierno y que nos puedan dar este soporte tecnológico, creo que ha habido un gran avance en los últimos años, pero seguimos estando lejos de poder digitalizar gran parte de estos procesos. Mi querido Edgar. Bien, aquí justo para abonar un poco, preguntar a los dos que tienen mucho conocimiento del sector inmobiliario, justo en esta parte de tratar de transitar a estos modelos, ¿qué punto les preocuparía más, sobre todo de la situación que actualmente viven los profesionales inmobiliarios, el sector como tal, digamos este engranaje? ¿Dónde creen que se tendría que poner el foco de mayor medida, justo entendiendo que en cuanto pase esta emergencia será necesario impulsar de alguna manera esquemas que entrelacen al sector y ayuden a la reactivación? ¿Dónde pondrán ese foco? ¿Dónde ven esa mayor preocupación, ese mayor reto en el sector de inmobiliario? Esa es una gran pregunta. No sé, Horacio, si quieres comentar algo. Mira, yo adelante. creo que lo prudente es que tú la contestes, porque creo que tiene mucho que ver con la visión de una gente como tú, que eres una gente que ve esto, que tú eres un gran integrador de mercado, y me parece que la respuesta importante es la que tienen que dar instancias como tú. Sí, por supuesto. A ver, yo creo que va a haber los principales apoyos, si consideramos que un porcentaje de entre 70 y 80% de la población que compra una propiedad lo hace a través de un crédito hipotecario, creo que no hay mejor incentivo que disminuir tasas, ¿no? Tasas de interés donde puedas de alguna manera alentar a que los usuarios puedan accesar a un crédito de forma mucho más sencilla. Y a su vez, para poder adelantar parte de este proceso, yo creo que hablando al tema que hacíamos referencia hace unos minutos, es la parte de la digitalización de estos procesos, donde ya empezamos a ver algunas empresas que tienen un proceso mucho más digital, donde no es necesario acudir a una sucursal de alguna institución financiera, sino que puedes empezar todo el trámite de forma remota hasta que llegues a un punto ya casi de término donde ya requieres una interacción. Pero si nosotros logramos avanzar en toda esta parte tecnológica con incentivos, ahora sí, económicos, en reducciones de tasas de interés, que puedan incentivar a los usuarios a demostrar que va a haber, que hay algunos apoyos, creo que del lado de los compradores puede ser sumamente interesante. Ahora, ¿qué incentivos hay para la parte del desarrollador inmobiliario o el profesional inmobiliario?
Obviamente sabemos que estamos pasando una situación económica sumamente compleja, donde vemos que muchas de las obras y construcciones ahora están detenidas por cuestiones de seguridad sanitaria. Entonces, ¿qué incentivos va a haber del lado a nivel gobierno para promover el que la gente siga interesada, uno, de continuar con las construcciones y los impactos que esto tiene en los negocios, y luego campañas de promoción para que los usuarios tengan un interés de volver a reactivar este segmento? Entonces, yo creo que hay dos aristas de esta situación. Yo te preguntaría a ese respecto, porque creo que las plataformas online, me parece que por una serie de distorsiones hasta culturales, son para un segmento de vivienda y de producto inmobiliario de medio para arriba. Claro. Me parece que el reto importante, y es un reto país, es un reto cómo involucrar en la tecnología a un mayor porcentaje de gente de todos los segmentos, porque yo imagino que también eventualmente los segmentos de menores ingresos es posible que tengan muchas más dudas, y a fin de cuentas es un mercado inmenso, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer o cuál sería el futuro para que una plataforma pueda tener mayor impacto en segmentos de menores ingresos, entendiendo que también son mercados inmensos? Como bien lo dices, son mercados sumamente extensos y grandes. Creo que ahí el reto tiene que haber una congruencia entre la oferta digital y la búsqueda digital, porque de nada sirve digitalizar todo el inventario que hoy existe en un segmento entre 300 y a lo mejor 1,5 millones de pesos, si no tienes la capacidad de poder atraer a esta gente que busca ese tipo de propiedades, porque no va a haber match en ningún punto, y eso no genera ningún atractivo para las empresas que se enfocan en esos segmentos. Creo que acá gran parte de lo que en algún momento traemos como un proyecto es cómo podemos integrarnos con las instituciones financieras que se enfocan en este segmento, porque muchas veces ese segmento de la población no compra lo que quiere, sino compra lo que puede, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos tener esta correlación entre cuál es tu capacidad de endeudamiento, cuál es tu capacidad de entrega de un crédito, qué capacidad tienes para poder entregar ese crédito, y lo podemos integrar y a su vez cruzar con el inventario disponible de ese segmento, estaremos satisfaciendo una necesidad que hoy es sumamente compleja de entregar, ¿no? Es algo que se ha tratado durante algunos años, ha sido complejo, pero no hemos perdido la esperanza de poder hacerlo y poder tener un proyecto integral que pueda sumar a este segmento de la población a la digitalización de propiedades. A ver, unas preguntas a ese respecto. A ver, preguntas precisas, concisas y macizas. ¿En qué segmento, por ejemplo, hablando de vivienda, en vivienda de qué precio de venta se concentra el mayor volumen de búsquedas con ustedes? Uy, esa es una pregunta increíble. Yo diría que es un segmento medio que va entre 1 millón y 3,5 millones. Okay. Ahí está la gran demanda. La gran demanda, exactamente, sí. Con nosotros, exactamente, con una plataforma online. Más de 3,5 millones, obviamente tienes una necesidad también muy alta, pero empiezas a ver que fuera de Ciudad de México, una propiedad de 5 millones ya es una propiedad de un alto valor, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay mucho menos oferta, siempre los inventarios son menores, entonces el grueso de la población de las búsquedas está entre 1 millón y 3 millones. 3 millones y medio. Ahora, segunda pregunta. ¿Ustedes operan en todo el país? Correcto. ¿En qué ciudad se concentra el mayor porcentaje de búsquedas? Supongo que la Ciudad de México. ¿Es así? Digo, por tamaño es obvio que la ciudad de mayor búsqueda es Ciudad de México. ¿Delegación? Esa es una excelente pregunta que no tengo a la mano una respuesta. Porque parte del tema para ver este muestreo es ver, porque seguramente va a salir Ciudad de México y seguramente van a salir las 4 delegaciones centrales, que es donde se genera mayor oferta de este producto, y muy posiblemente de las 4 delegaciones, la estrella de la película va a ser Benito Juárez. Pero el punto es de que vamos a salir dentro de unas cuantas días que podamos salir del encierro a una nueva realidad
donde ojalá y podamos entre todos mover el barco inmobiliario para poder atender las nuevas necesidades de una nueva realidad de la gente. Lo que tú decías, nuevas capacidades. La gente, muchos van a ver cambiadas sus capacidades de ingresos, seguramente muchos para mal, desafortunadamente. Y eso va a multiplicar el número de búsquedas. Sí, va a multiplicar el número de búsquedas. Creo que acá, Horacio, además de la búsqueda natural de la gente, por supuesto, todos los sitios y todas las marcas en el mundo, hacemos inversión para poder atraer ese tráfico, ¿no? Entonces, hay muchas estrategias que en base a la disponibilidad de inventario que tienes en una zona, es a lo que le vas a apostar. Si yo en Benito Juárez, por ejemplo, tengo muy poco inventario, no sé si le voy a apostar a esa zona a traer mucho tráfico porque no voy a poder satisfacer la demanda si no tengo la oferta necesaria, ¿no? Entonces puede haber un mix de estas ambas partes. Y acá es precisamente invitar a los desarrolladores la importancia de estar digitales. Pues también existe un gran rezago en algunas ciudades donde poder digitalizar ese inventario es complicado, ¿no? Pensando que hoy en México existen cerca de 32 millones de viviendas y podemos encontrar digital cerca de 800 o 1 millón, estamos todavía lejos, ¿no? Lejos de poder tener esa digitalización. Si bien no ese inventario de 32 millones está disponible, si consideramos que puede haber una rotación de cada 20 años, estamos hablando que debería de existir un inventario de más o menos 1,500,000, 1,800,000 propiedades digitales. Edgar. Yo aquí me gustaría regresar al punto que tocaba Roberto hace un momento, en esta parte de hacer match entre instituciones financieras y, digamos, las plataformas digitales. ¿Ustedes qué tanto ven viable o qué tanto, digamos, llevarían avance o establecido relaciones importantes aquí, por ejemplo, con la Asociación de Bancos de México, en fin, o con los bancos en particular, para incluir dentro por ejemplo, plataforma de Vivanuncios, esta parte donde el cliente ya en cuanto vea una propiedad que sea de su agrado y quiera comprarla, tenga la posibilidad de mismo calificar para el crédito, en fin, que exista este proceso, como bien dices, que se digitalice y que de alguna manera se integre todo en un solo punto para que se agilice, digamos, la originación crediticia. ¿Cómo lo estarían viendo? ¿Cómo lo verías en términos de posibilidad de que exista este match, esta coordinación concreta para que se realice este tema? Por supuesto, excelente pregunta, Edgar. Nosotros siempre hemos apostado en la digitalización de los procesos. Es por ello que desde el año pasado lanzamos una vertical que se llama Viva Hipotecas. Inclusive es un sitio que puedes entrar a vivahipotecas.com.mx, donde precisamente invitamos a que puedas precalificarte para un crédito hipotecario. Nosotros tenemos una relación con la gran mayoría de los bancos, donde en base a tus ingresos, en base al porcentaje del enganche y el valor de la propiedad, podemos recomendarte las mejores opciones, ¿no? Esto a través de un algoritmo de inteligencia artificial, donde podemos recomendarte. Creo que acá el principal reto no es con las instituciones financieras o con los bancos. Creo que va a venir más, por ejemplo, con Infonavit, donde podemos integrarnos con ellos, porque la dependencia de tu crédito tiene otros factores o factores distintos a los de un banco, ¿no? Claro. En propiedades de un segmento distinto, donde hay una aportación patronal, hay una aportación del empleado. Entonces, creo que el reto principal va a estar en Fobiste, en Fonavit, más que con los bancos, que ya empiezan ellos de forma automática a digitalizarse mucho más rápido. Y más que en el caso del Infonavit vienen productos como este de Unamos Crédito, ¿no? Que al final de cuentas va a aumentar la capacidad de compra de la gente y van a poder aspirar justo a este mayor inventario que tienen ustedes de 1,000,000 para arriba, ¿no? Exactamente, va a poder, creo que todavía existen muchas dudas de este Unamos Créditos, claro. Pero sí, en realidad lo que buscan es que puedan tener acceso también a un segmento, ¿no? Porque el valor de las propiedades ha ido en aumento en los últimos años y no así la capacidad de compra. Entonces, va a llegar un punto donde no va a haber match, entonces las propiedades son más altas de lo que la gente tiene capacidad de acceder a un crédito, entonces son iniciativas que pueden funcionar. Arquitecto, ¿cómo ve esta parte usted? Sobre todo... sí, digo. Sí, yo coincido con los dos. A mí me parece que
Tendríamos que ir tendiendo hacia un sistema más integrado, porque el sector inmobiliario es un sistema que a veces no está lo articulado que debiera. Pero me parece que en este momento la tecnología es un gran articulador, ¿no? Para poder vincular todo este tipo de cosas, ¿no? Ver a una persona y analizar a una persona y entender dónde puede estar su necesidad, dónde puede estar su capacidad, y entendiendo necesidad y capacidad, a lo mejor tecnológicamente se le pueden ofrecer una serie de alternativas que le funcionen, ¿no? Ya el tema ya será después aprender a capacitar esta nueva generación de usuarios tecnológicos sin importar el nivel de ingresos. Ahorita yo creo que la principal barrera tecnológica, y eso tú le sabes, Roberto, a ver, ¿la principal barrera tecnológica sería generacional o tiene que ver con los ingresos de la gente? No, a ver, si consideramos que en México existen 80 millones de internautas, estamos hablando que es cerca del 70-75% de la población total que ya tiene acceso a un dispositivo, a un smartphone, ¿no? Entonces, yo no creo que sea la capacidad de ingresos, yo creo que es más bien un tema todavía cultural, ¿no? Cultural. Y digitalización, porque ya tienes a los buscadores, ya tienes a los usuarios. ¿Cómo hacemos que ese inventario se digitalice, ¿no? Que ahí es un reto. Tuvimos algunos años un tema de inseguridad que provocaba que la gente no quisiera poner sus propiedades online. Entonces, hay factores externos también que no han ido de la mano y no han apoyado al 100% en este proceso. Sí, la canija en realidad también juega, ¿no? También juega, y juega un papel importante, desafortunadamente, y no siempre juega a favor. Eso yo digo, sabemos que la inseguridad juega en varias plazas en diferentes aspectos, juega en diferentes posiciones, pero yo no tenía tan detectado eso de que a causa de la inseguridad hubiera gente que le diera temor publicar sus propiedades. Sí, por supuesto. De hecho, hay muchos casos hace algunos años, 5 o 6 años, en Nuevo León, que tuvo un tema muy fuerte de inseguridad. La gente tenía temor porque recibían llamadas de extorsión por las propiedades, ¿no? Estás hablando de propiedades a lo mejor de 5, 7 o 10 millones de pesos, donde la gente recibía, oye, pues si tienes para vender una casa a una propiedad de 10 millones, pues debes de tener un poco de dinerito, ¿no? Entonces, puedo jugar un poco con el factor extorsión, y eso provocó que la digitalización en esa temporada disminuyera y cayó de forma muy agresiva, puntualmente en Nuevo León, y lo uso como un ejemplo, ¿no? Wow. ¿Qué viene? ¿Cuál sería el futuro para este mundo inmobiliario online? Yo creo que acá el principal factor es invitar obviamente a todos los propietarios y a los profesionales inmobiliarios, así como desarrolladores, a que consideren esto como una herramienta de apoyo, de comunicación, que la consideren, somos aliados, somos sus aliados tecnológicos. Nosotros no formamos parte de la transacción, que eso es un factor importante. Nosotros, nuestro trabajo es vincular a la persona que quiere vender o rentar su propiedad versus la persona que busca comprar o rentar una propiedad, ¿no? Entonces, acá es invitar a toda esta población a que lo haga y luego utilizar las herramientas tecnológicas para la búsqueda, no solamente subir 2 o 3 imágenes, sino utilizarlo realmente como una herramienta de ventas. Aprovechar las otras herramientas que también están saliendo al mercado, nuevamente recorridos virtuales, poder subir videos, poder tener una videoentrevista con el asesor inmobiliario, creo que ayuda mucho a personalizar esta relación, porque al final son búsquedas y pensar que el mexicano o en México buscamos 1.18 casas a lo largo de nuestra vida, es decir, es una decisión de una vez en la vida y tenemos que tomar una decisión muy bien fundamentada con los factores y con todo lo que conlleva esta decisión. Roberto, aquí preguntarte, ¿ustedes miden también la parte de cuando se concreta la operación, cuando ya se hace match, digamos, entre quien busca la propiedad y la renta o la compra? ¿Tienen esa estadística? Tenemos estadísticas de tiempo de permanencia dentro del sitio, es decir, cuánto tiempo en promedio una propiedad en venta permanece publicada, al igual que una propiedad en renta. Desafortunadamente, dependemos de que esta información sea alimentada por el mismo profesional inmobiliario. Entonces, lo único que sabemos en la gran mayoría es cuando dan de baja la propiedad del sitio, y más o menos una propiedad en venta tarda entre 6 y 8 meses en moverse, y una propiedad en renta en 60 días, estamos hablando de 2 meses.
como Ok. máximo, ¿no? Siempre vas a tener cosas que se salen y bueno, hay muchos factores también ajenos o externos. Claro. También preguntarte, ya hablamos un poco del nivel de búsqueda en cuanto a renta y compra, pero para preguntarte del otro lado, ¿cómo han visto la dinámica en cuanto a la oferta de inmuebles? ¿Qué tanto se ha aumentado el portafolio que ustedes tienen? Sobre todo que entendiendo que en el imaginario de la gente, ahorita en esta circunstancia de la pandemia, hay esta idea que pues mucha gente va a necesitar a lo mejor vender una propiedad que tenga en renta, en fin, o tratar de mover alguna propiedad que tenga por ahí parada. ¿Esa parte también la están midiendo? ¿Están viendo alguna dinámica extraordinaria en ese sentido? Mira, sí la medimos, sí monitoreamos el cómo se mueven los inventarios. Acá hay varios temas, ¿no? Tenemos nuestros aliados que no creen que es un buen momento para invertir, con lo cual están buscando el poder pausar, digamos, sus publicaciones. Y tenemos por el otro lado la parte de la gente que está percibiendo esto como una oportunidad de poder empezar a crear un portafolio de interesados para que en el momento que se reactive, pues no empiece uno de cero, ¿no? Sino empiezo ya con una base de interesados y ahora sí puedo empezar a complementar y a completar estas transacciones. Entonces, no hemos visto, se ha mantenido estable y otra vez, no hemos visto gente que pues, tiene un interés más alto que otros. Ok, aquí también preguntarte un tema muy interesante que tocaban justo antes de que entráramos ya a la transmisión en Facebook, esta parte de los precios de la vivienda y del riesgo de burbuja inmobiliaria. ¿Cómo están viendo el panorama? Sobre todo porque en España ya por ahí algunos medios locales sacaban que la Asociación de Profesionales Inmobiliarios en España calculaba una reducción de alrededor del 10% en los precios de la vivienda una vez pasando la contingencia. ¿Cómo están viendo este escenario? ¿Hay riesgo, hay algún tipo de riesgo en los valores de la vivienda justo después de la pandemia? Te diré, es un poco rápido todavía para poder entender qué va a suceder después, ¿no? Creemos que todavía México viene semanas atrás de algunos países y de esta situación. Entonces, no me gustaría aventurarme a decir, punto de vista personal, yo te diría, no me parece que estemos y vayamos a pasar por una burbuja, pero creo que necesitamos esperar un poco más de tiempo para saber cómo se comporta el mercado, ¿no? Qué tanto se logra o se llega a extender esta situación, pues puede haber muchas afectaciones, ¿no? Como decía Horacio hace un ratito, si la gente tiene afectación en sus ingresos, pues su capacidad de compra se va a ver afectada y esto va a afectar de alguna manera el proceso de venta. Buenísimo. Arquitecto. Pues no, creo que quedamos muy bien con esta primera, que espero que sean varias pláticas que tengamos, querido Roberto. Por supuesto, encantado. Felicitar a Centro Urbano por esta dinámica y por supuesto pues agradecerles por la invitación. Espero que haya sido de interés y agradecer a todas las personas que pudieron acompañarnos. Aquí nada más, por favor, antes de despedirnos, nos han llegado una serie de preguntas. Uno de los temas que son recurrentes en las preguntas que nos están llegando en este momento es esta parte de qué es lo que está haciendo Viva Anuncios, qué es lo que va a apostar, sobre todo en cuanto a las herramientas que les van a poder ofrecer a los asesores inmobiliarios y justo mencionar esta parte de que si Anuncios va a poder o va a añadir estas funciones de recorridos virtuales de las propiedades, en fin, una serie de cosas. En esa parte que nos pudieras precisar algún punto, Roberto. Sí, por supuesto. El día de hoy, justo el día de ayer, lanzamos el poder cargar recorridos, más que recorridos, son videos en YouTube que puedas cargarlos a las propiedades. Inicialmente lo activamos para desarrolladores inmobiliarios y en esta segunda etapa que debería de terminarse a finales de la próxima semana, ya deberíamos de tener la función de poder subir videos para todas las propiedades, así como poder cargar recorridos virtuales en 3D. Y probablemente para mediados de mayo, tengamos una herramienta que era lo que platicamos, el poder tener recorridos en tiempo real, así como poder organizar videollamadas entre los asesores y la gente que pudiera estar interesada en la compra de una propiedad o renta de una propiedad. Ok, acá también nos preguntan cómo se puede registrar para la feria que tienen en mayo. Registrar como usuario. Supongo que como participante, sí, o para tener acceso a lo que van a estar ofreciendo.
Para los usuarios va a ser totalmente gratuito. El sitio es www.expo.vivanuncios.com.mx. Luego les pediríamos nos ayuden a compartirla. Entonces, el acceso es totalmente gratuito. Si eres desarrollador y estás interesado, te pediría que nos mandaras un correo o te pudieras en contacto con nosotros y podamos platicar de los planes que tenemos. Fíjate, aquí una pregunta que me parece interesante, que nos dicen, y sobre todo si lo tienes ahorita a la mano, después de la Ciudad de México, ¿qué otros estados o ciudades presentan mayor demanda en la búsqueda de propiedades? Bueno, por supuesto, por ejemplo, obviamente Monterrey, Guadalajara, que son ciudades con una población muy, muy grande. Tenemos ciudades como Mérida, que ha habido un incremento también en la construcción y en el desarrollo inmobiliario en esas zonas. Ciudades fronterizas como Tijuana, también hemos visto un número de búsquedas sumamente elevado, ¿no? Entonces, la realidad es que tenemos la ventaja de ser digitales, presencia nacional y tener alto número de búsquedas a nivel nacional. Buenísimo. Pues es todo. Nada más una última pregunta que nos llega aquí. Desde tu perspectiva, ¿qué tanto México está, digamos, desfasado en cuanto a la digitalización en los procesos inmobiliarios en relación a otros países que, digamos, tendrían el mismo desarrollo o incluso Estados Unidos, no sé, algunos mercados ya más avanzados? Mira, si nos comparamos contra Latinoamérica, me parecería ser un poco más sensato. Es muy similar, estamos en procesos sumamente similares. No diría que hay tanto rezago. Si nos comparamos contra países como Estados Unidos o inclusive algunos países en Europa, creo que estamos varios años atrás, inclusive desde cómo se centraliza y concentra la información de oferta inmobiliaria, ¿no? En Estados Unidos vemos que existe un sistema de registro único de propiedad donde precio de venta es público inclusive, ¿no? Entonces esto ayuda a poder tener información de mercado mucho más asertiva. Buenísimo. Aquí hay una petición, y ya para ir cerrando, Roberto, que me parece interesante. Es de un valuador. Nos dice, Okay. Viva Anuncios, ¿puede hacer obligatorio que el que publica en su página incluya toda la información necesaria para que la podamos usar al momento de hacer avalúos? Y complementa el comentario. Desgraciadamente, los promotores inmobiliarios algunas veces no conocen la superficie del inmueble, pero deben corregir esa situación, por favor. Los valuadores dependemos de de páginas como esta. Sí, esa es una gran pregunta y como lo comentamos, desafortunadamente nosotros somos solamente un interlocutor, una plataforma que conecta al vendedor y al comprador y dependemos de la información que alimenta. En algún momento se pensó pedir alguna información que valide lo que se estaba cargando en el sistema, pero nos encontramos que muy pocas personas tienen la información desde el registro catastral, donde podemos validar la superficie, el metraje realmente construido, ¿no? Ok, buenísimo. Pues esas son las preguntas. Roberto, muchísimas gracias por este espacio. Te vamos a seguir dando lata aquí. Al contrario, encantado de la vida, Edgar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Horacio, y muchas gracias a Centro Urbano por la invitación y, por supuesto, a todos ustedes que nos hicieron favor de acompañarnos. Gracias. Gracias aquí. Listo.